Vamos a estar ahí en Josué. Pero hemos visto, hermanos, hasta ahora, en este tema de la mortificación del pecado, como característica del Evangelio de Jesucristo, hasta ahora hemos visto que justamente el Evangelio de Jesucristo nos llama a otra forma de vida, a una nueva vida basada en el amor a Dios y la búsqueda de su gloria. Ese debería ser nuestro propósito. Una vida en la cual en ninguna manera consideramos seguir pecando. En ninguna manera, decía el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 6, versículo 1. Una vida en la cual estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Una vida en la cual ya no estamos bajo el dominio del pecado, ya no reina el pecado en nuestras vidas, sino que Cristo es nuestro Rey. Por eso, hermanos, vimos que debemos identificar a nuestro enemigo, debemos identificar nuestro pecado para cortarle la raíz. Debemos saber cuál es el pecado que está arraigado en nuestro corazón para cortarlo de raíz. Por eso, hermanos, debemos debilitar a nuestro enemigo para que no vuelva a crecer. Debemos cortarle todo aquello que lo alimenta, todo aquello de lo cual se puede nutrir, todo aquello que está a nuestro alrededor, que puede llamarlo nuevamente a fortalecerse y que nos sorprenda. Por eso, hermanos, debemos aferrarnos a la verdad, como vimos el último domingo, para no ser engañados justamente por el pecado y por sus promesas tramposas, ofreciendo lo que no puede dar, ofreciendo lo que el cristiano solamente encuentra en Dios: satisfacción, placer, gozo, solamente en la persona de Jesús. Pero, mis hermanos, vamos a ver hoy que debemos tener mucho cuidado, porque el pecado, viéndolo como nuestro enemigo, como aquel a quien nosotros tenemos que mortificar, sigue ahí y se esconde, hermanos, de tal forma que aunque nosotros no lo veamos, aunque no esté a simple vista, nos sigue haciendo daño. Por eso, en este pasaje, vamos a leer el versículo 19 de Josué 7, y dice así la palabra de Dios. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Hermanos, en la mortificación del pecado vamos a empezar hoy a hablar acerca del enemigo escondido. El enemigo escondido. Vamos a orar. Mi Señor, te doy muchas gracias por la vida que nos has dado en Cristo. Muchas gracias, Señor, por esa obra perfecta que hiciste eternamente en nuestro Salvador y por medio de la cual nos has dado vida, nos has permitido conocerte. Señor, hoy tenemos otra perspectiva de la vida, del tiempo que nos queda aquí en la tierra, y sin duda, Señor, lo que necesitamos es conocerte más, conocerte mejor, saber quién eres, cómo piensas, Señor. Y para eso está tu Espíritu en nosotros. Te rogamos, Padre, que por tu misericordia nos enseñes hoy, que hables a nuestros corazones, que muestres nuestro pecado, que nos hagas recapacitar y examinarnos profundamente a nosotros mismos, a mirar nuestro propio corazón, Señor, para ver qué es lo que está ahí, que no es agradable a ti. Y te pedimos, Señor, tu gracia, para poder reconocerlo, confesarlo, apartarnos, ser limpiados de toda maldad y hacer tu voluntad. Mi Padre, si hay alguien aquí que no te conoce en esta tarde, te ruego que le salves para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Padre, ayúdame, dame palabras. Dame tus palabras, Señor, que sean tu poder y para la honra de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es un pasaje precioso, Josué 6 y 7. Nos describe una tremenda victoria del pueblo de Israel cuando empieza a tomar posesión de la tierra prometida, ¿no? Es una de las historias tal vez más ilustrativas acerca de Dios yendo con el pueblo a la batalla ante un rival difícil, poderoso, pero trayendo victoria en el pueblo. Y justamente, hermanos, el cristiano está llamado a ser un soldado de Jesucristo. Sabemos que así es como Dios nos llama, ¿no?
soldados de Jesucristo. Un soldado obviamente no trabaja a sus propias expensas, dice, ¿no? Sino para aquel que lo contrató como soldado. Y ese es nuestro Dios, que hizo la obra por medio de Cristo y nos llamó a ser soldados de Él. Estamos llamados a una guerra espiritual que se levanta alrededor nuestro contra todo lo que se llama Dios. Nosotros, hermanos, no vivimos en el paraíso. Tenemos la esperanza del paraíso, pero estamos viviendo en un campo de batalla. Hermanos, así es como nosotros tenemos que ver a nuestro alrededor. No pensemos ni por un minuto que el enemigo se retira y que vamos a encontrar el paraíso, la paz, el descanso en esta tierra, porque no es así. Eso es lo que Dios nos prometió. Cuando lleguemos a los cielos nuevos y tierra nueva, cuando estemos con Él, cuando le veamos cara a cara, cuando ya no entre el pecado, no entre la inmundicia, cuando no haya maldad y estemos siempre en su gloria, entonces tendremos descanso, tendremos gozo eterno y disfrutaremos de sus bondades. Esas son las promesas que tenemos, pero mientras estamos aquí, hermanos, este mundo es enemigo de Dios. Nosotros vivimos en un campo de batalla y estamos llamados a esta guerra espiritual, como dice Pablo en Efesios 6, ¿no? Que debemos fortalecernos en el Señor, en el poder de sus fuerzas, tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Porque el ataque del enemigo va a venir. Como dice Pedro, acerca de esos deseos carnales que batallan contra el alma día a día y de los cuales somos llamados a abstenernos, como ya hemos dicho muchas veces, para que el nombre de Dios sea glorificado. Esa es una batalla que se desarrolla contra nuestra alma, que pertenece a Dios. Nuestra alma pertenece a Dios, pero está dentro de un cuerpo que está viciado conforme a los deseos engañosos y que debe ser puesto al servicio de Dios, porque Él lo compró por su propia sangre. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo lo que somos es de Dios. Y el precio, como bien decía hoy nuestro hermano Javier en la enseñanza, el precio no es cualquier cosa, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso este cuerpo se le debe a Él. Hermanos, en esta batalla nosotros debemos dar gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pero no debemos olvidar, hermanos, no tenemos que olvidar. No tenemos que olvidar a veces pensar en textos así y dar gracias a Dios que nos da la victoria. Y de hecho es así, solamente Él nos da la victoria. Pero no debemos, como dice el dicho popular, dormirnos en los laureles. No debemos dormirnos en esa victoria y olvidar lo que se levanta a nuestro alrededor. No debemos olvidar, hermanos, que la batalla y la victoria siempre son del Señor. Que la fuerza y la sabiduría para la batalla y la victoria proceden solo de Él. No debemos pensar en nuestro orgullo y soberbia que podemos tener la más mínima victoria sin nuestro Señor. No hay forma alguna en que nosotros podamos tener la más mínima victoria separados de nuestro Señor. Sin lugar a dudas, lo que nos relata Josué 6 nos muestra que el pueblo de Israel obtuvo una gran victoria en Jericó. Nos detalla el pasaje que la ciudad estaba completamente amurallada, estaba cerrada de tal forma que nadie podía entrar. No estamos hablando de algo simple, estamos hablando de muros muy anchos, hermano. Tanto que había gente que vivía en el muro. El muro que rodeaba la ciudad era muy ancho, no era cuestión de pico y pala y hacer un agujero. La ciudad estaba totalmente amurallada, estaba cerrada. Sin embargo, hermano, Dios, por su palabra, dio instrucciones bien claras. Le habló a Josué para que Josué hable a los sacerdotes y dio instrucciones bien claras para conquistarla. Él les dio un procedimiento para seguir, les dijo, mire, ustedes van a hacer esto, esto y esto. Imagínense a los hombres de guerra en ese lugar, sacando sus espadas, sus arcos, y diciendo, sí, vamos a ir y le vamos a dar a la piedra hasta que se abra, y entonces vamos a entrar y vamos a tomar venganza de nuestros enemigos. Y Dios les dice, no, van a caminar alrededor. ¿Cómo? ¿Caminar? ¿Qué vamos a patear? ¿Terremotos? No. ¿Cómo van a caminar alrededor? Pero bueno, vamos a tener que hacer mucha fuerza. No.
Solamente tienen que caminar alrededor, ir a descansar. Caminar otra vez alrededor, ir a descansar. Y así por 6 días. Al 7º día le dan 7 vueltas, tocan las trompetas y pueden entrar. Nada. ¿En serio? ¿De verdad me decís que si caminamos estos muros se van a caer? O sí, no tenga ninguna duda. Y doy gracias y gloria a Dios de que el pueblo de Israel en esta ocasión no tuvo ninguna duda. Es increíble, no eran los métodos de batallas habituales, no eran los planes de un estratega militar humano. Hubieran pensado cómo entrar. ¿Acaso ellos no tienen provisión de agua? ¿No entrarán un río por abajo del muro? Busquemos la forma de entrar para sorprenderlo. No era una estrategia humana. Eran instrucciones, hermanos, que aún nosotros hoy, viéndolo por la fe, y desde este lugar de la batalla, decimos, es increíble. ¿Quién puede creer eso? ¿Quién puede creer que vas a caminar alrededor de una ciudad amurallada y se va a caer? Bueno, claro, nosotros tampoco pasamos por el medio del Mar Rojo en seco, ¿no? Tampoco cruzamos el Jordán en seco. Tampoco vimos la columna de nube, ni tampoco vimos la columna de fuego. Sin lugar a duda, nosotros necesitamos poner fe en esto. Pero aún así, este pueblo está mirando y lo que tiene adelante es una gran imposibilidad, hermano. Es una gran imposibilidad para el pueblo. No lo podían hacer. No eran instrucciones lógicas a los ojos humanos. Pero se levantó el general, se levantó Dios, se levantó por ellos y dijo, así y así haréis, y estos muros que parecen impenetrables caerán. Mi presencia irá con ustedes y entrarán cada uno derecho hacia adelante y van a conquistar la ciudad. Dios no tenía ninguna duda, Dios sabía perfectamente lo que había que hacer. Increíble, capítulo 6. Versículo 5 dice, cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a una voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Y mire el 10, dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Ni saldrá palabra de vuestra boca. Imagínense, todo el pueblo, calladito. Había mujeres. Es una broma. Todo el pueblo calladito, caminando alrededor del muro. No van a hablar, les dijo. No van a hablar. Yo no sé, hermanos, qué les pasa a ustedes cuando ven historias así. Pero a mí no dejan de sorprenderme. Puedo decir, me cuesta creerlo. Y realmente, me cuesta creerlo humanamente hablando. Pero doy la gloria a Dios. Porque esto me cuenta quién es Dios, cómo es Dios. Me cuenta de su poder. Me cuenta lo que Él es capaz de hacer. Me cuenta cómo Él está en control absolutamente de todas las cosas. Me cuenta cómo todo le pertenece a sus manos. Todo. Y cómo Él dice, bueno, van a hacer esto. Y si hacen esto, van a tener lo que yo les dije. Es Dios. Es fiel. Cumple todo lo que promete. Y aunque parecían increíbles estas instrucciones, dice el versículo 20 del capítulo 6. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, ya llevaban varios días sin hablar, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno hacia adelante, y la tomaron. Cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Ni para atrás, ni para los costados. Donde estás, derecho hacia adelante. Tenían rodeada toda la ciudad. Gritaron cuando les dijeron a una. Y eso es lo que hicieron. Y Dios les dio instrucciones precisas. Les dijo, y van a eliminar por completo al anatema. Van a hacer morir a todos los separados de Dios y maldito por Dios. Eso es lo que significa anatema. Separado por Dios y maldito por Dios. No van a dejar nada con vida. Y no van a tomar nada que tenga que ver con ellos para ustedes. Guárdense de tocar el anatema. Guárdense de atesorar. Guárdense de guardar. De poner algo entre ustedes de lo que Dios aborrece.
No atesoren nada del anatema. No dejen que viva nada del anatema. No dejen lo más mínimo que Dios aborrece entre ustedes. Quiten todo lo que tenga que ver con el anatema. Elimínenlo. Esas eran las instrucciones de Dios. Y hermanos, piénsenlo. 7 días dándole vuelta a la ciudad. Y de golpe gritan todos cuando se da la orden. Y como Dios había dicho, el muro cayó. Y como Dios había dicho, se guardó la vida de Rahab la ramera. Y la de su familia, como se había prometido. El muro cayó, el pueblo entró hacia adelante. Y después de ver semejante manifestación de poder, después de ver lo que Dios había hecho y cómo lo que Dios había dicho se cumplió, el pueblo entró y tuvo la victoria. Sin dudas, hermanos, el pueblo obtuvo una gran victoria. Es una de esas victorias que llevaría la fama del Dios de Israel más allá de ellos mismos, más allá de los límites de la ciudad y aún, hermanos, hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Hace poco tiempo pasé cerquita de Jericó. Qué interesante, la ciudad todavía está, más allá de la maldición que Josué dio, que se cumplió también porque cuando fue reedificada las dos columnas fueron hechas sobre los 2 hijos del que la reedificó. Pero la ciudad sigue hasta el día de hoy, ya no es amurallada, es una ciudad con palmeras, es distinta. Pero el día de hoy se sabe que esa ciudad tenía muros y que el poder de Dios los tiró abajo y que nadie pudo esconderse de Dios. Así llegó Israel hasta Jericó y obtuvo la victoria que era ilógica para el hombre, pero posible por el poder de Dios. Y por favor, hermanos, tengan esto en mente. Nuestra victoria sobre el pecado es ilógica. Que nosotros podamos decirle que no a aquello que buscamos toda nuestra vida, aquello en lo cual nos deleitamos, aquello con lo que compartimos tiempo, aquello a lo que le dedicamos nuestra vida, nuestros sentidos y todos nuestros miembros como servicio, que nosotros le podamos decir que no y tener victoria sobre eso, es ilógico para el pensamiento humano. Es ilógico. Pero después de esta gran victoria, Israel llega hasta la puerta de... Voy a pronunciar la H como si fuera una J, para que no parezca un dolor. ¿Sí? Llega a la puerta de Jai. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos en el capítulo 7. Ahora, hermanos, quiero recordar las palabras de 1 Corintios 10:6 y versículos 11 y 12 que dicen así: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Precioso pasaje que exalta las Escrituras y que nos muestra que toda la palabra es inspirada por Dios y útil, provechosa, aún para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Tener estas cosas registradas para conocer a Dios, para ver quién es Dios y cómo es Dios, y para que no nos pase lo mismo que les pasó a ellos, hermanos. Esta historia tiene una enseñanza espiritual para nuestras vidas, tiene un provecho, tiene una aplicación que nos va a hacer crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, que nos va a hacer perfeccionarnos en la santidad por el temor de Dios. Porque cuando uno ve esto teme, hermano. Y cuando veamos lo que está a continuación, debe haber aún más temor en nuestro corazón por lo que pasó. Hermanos, el pecado ha sido, es y será aborrecible ante Dios. La santidad de Dios no tiene ningún punto de comunión con el pecado. Su propio Hijo Jesucristo en la cruz, al cargar con nuestros pecados, fue hecho una maldición ante Él. Fue separado de Él. Fue muerto por Él bajo su ira. El pecado no es una opción, nunca ante los ojos de Dios. El pecado no tiene nada que ver con Dios. Pero recuerden, hermanos, que el pecado no vive por sí solo. El pecado tiene su origen en nuestro corazón. Y somos nosotros
los que ponemos en funcionamiento el pecado, los que concretamos el pecado. Somos nosotros los pecadores. Ahora, hermanos, ante esta situación y reconociendo esto, reconociendo la santidad abrumadora de Dios, pensemos esto, hermanos. Una gran victoria que alimenta nuestro orgullo precede a una humillación para quebrantarlo. Cuando una victoria en nuestras vidas, y tal vez sea una de esas victorias grandes, que uno puede decir, wow, mira, yo tenía una lucha grande con esto dominaba mi vida, y hoy gracias a Dios puedo decir que Dios me ha ayudado y acá estoy, ¿no? Y esa gran victoria, y de repente empieza uno a pensar, wow, si tuve la victoria sobre esto que me causaba tantos problemas, si tuve la victoria sobre esto que era tan grande y que ocupaba tanto en mi vida, si tuve la victoria sobre esto, ¿cómo no voy a tener la victoria y no voy a poder controlar cosas menores en mi vida? Entonces, una gran victoria no debe alimentar nuestro orgullo, sino que debe alimentar nuestra alabanza y gratitud a Dios. Porque cuando alimenta nuestro orgullo, lo único que hace es preceder a la humillación que viene a continuación para quebrantar ese orgullo, para que el nombre de Dios sea glorificado. Así es como llegamos a Josué, capítulo 7. Y voy a leer los primeros 7 versículos una vez más, que creo que es lo que hasta donde vamos a llegar en este tiempo. Dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. O sea, pecaron en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Es muy interesante ver que cuando empieza el capítulo 7, lo primero que escribe, inspirado por Dios, aquí en este capítulo, es que el pueblo de Israel estaba en pecado. Lo primero que se describe en este capítulo es que había pecado en medio de Israel y que a Dios no se le había pasado por alto. Eso es lo primero que se describe. Se habla de la gran victoria. Dice el versículo 27 del capítulo 6: estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra, por la victoria que acababan de tener. Pero cuando empieza el capítulo 7, la primera palabra que hay es pero. Y esto cambia las cosas, ¿no? Porque parecía que estaba todo bien, imagínense. Victoria, gloria, honor, fama, todo estaba con ellos en este momento. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Versículo 2 dice: después Josué envió hombres desde Jericó, la ciudad que habían conquistado, a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Es increíble, hermano. Estamos hablando de una ciudad amurallada, una ciudad bien difícil de entrar. E Israel tiene una victoria rotunda, sin discusión. Caen los muros que eran increíbles, caen. Israel entra, conquista Jericó. Increíble.
increíble a los ojos humanos, posible para Dios. Y después de eso hay una pequeña ciudad, pequeña, uno podría decir insignificante, poca gente, poquitos. Israel cae derrotado. Hermanos, ¿cuál es la diferencia entre una batalla y la otra? El que cree estar firme, mire que no caiga, decía el texto que vimos. La derrota de Israel ante un enemigo insignificante a sus ojos tiene que ver, hermanos, con esa confianza en su orgullo que estaba atesorado en su corazón. Fueron vapuleados por un enemigo insignificante. Una gran victoria sobre una gran ciudad, sobre un enemigo fuerte, fue el principio de la derrota frente a una simple avispa. Esa es la comparación, hermano. Esa victoria, y esto, hermano, tiene que hacernos recapacitar. Esa victoria, esa gran victoria, fue el principio de la caída ante el insignificante Jai. Muchas veces, hermanos, en nuestra vida diaria, en nuestra lucha diaria, obtenemos por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo grandes y resonantes victorias. Las obtenemos sobre pecados que son groseros y visibles. Obtenemos esas victorias. Y hermanos, cuando obtenemos esas victorias, en muchas ocasiones nuestro orgullo nos hace pensar que estamos bien. Que estamos bien. Mirá lo que logré. Mirá cómo me ayudó Dios, mirá cómo me acompañó Dios. Seguro que estoy bien. Si no, Dios no me hubiera acompañado. Si no, Dios no hubiera estado conmigo. Esa es una forma muy humana de pensar. Es una forma muy carnal. Es como hablábamos el jueves, ¿no? Es el tome y traiga. Seguro que Dios me bendijo, no por gracia, sino porque yo estoy bien. Seguro que esta gran victoria la tuve porque estoy caminando como Dios manda, porque estoy siendo irreprensible, y el orgullo empieza a subir en nuestro corazón. Y nos olvidamos que toda victoria en nuestra vida es solamente por la gracia de Dios. Empezamos a pensar que somos fuertes, que estamos firmes. Y en nuestra confianza empezamos a menospreciar pecados menores y no tan visibles. Empezamos a no darle importancia a las pequeñas cosas del andar diario en nuestra vida. Y lo hacemos pensando orgullosamente que en nuestra fuerza podemos controlar eso. Pensamos que si abandonamos nuestros deberes para con Dios, en nuestro andar diario, nuestra comunión con Él, la lectura de su palabra, el tiempo de oración, la edificación de los hermanos, el hecho de velar por el otro, de velar en oración, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pensamos que podemos dejar todas esas cosas porque estamos fuertes. Pensamos que ya no necesitamos la palabra porque yo ya la leí un montón de veces. Pensamos que no necesitamos que Dios nos hable, que nos instruya y que nos diga qué es lo que sigue, porque nosotros venimos de una victoria enorme. ¿Quién nos puede hacer frente ahora? Y no nos damos cuenta, hermanos, que esa orgullosa confianza es nuestro verdadero enemigo a punto de derrotarnos. No nos damos cuenta que ese orgullo, esa confianza en nosotros mismos, es el enemigo que está a punto de darnos la estocada final. El texto nos muestra, hermanos, como dije antes, en primer lugar, en el versículo 1, que Israel había prevaricado con el anatema, pecó con el maldito por Dios. Esto era evidente para Dios, no era algo oculto, hermano. Es lo primero que describe antes de hablar de la derrota de Israel. Está sentando un precedente. Dice, bueno, miren, Dios nos está hablando así. Dice, mi pueblo acaba de tener una tremenda victoria y estoy con Josué y su nombre se divulga por toda la tierra.
Mi pueblo va a ser derrotado, pero sepan que no es porque yo no tengo poder, sino porque mi pueblo prevaricó con el anatema. Sepan que mi pueblo va a ser derrotado en este relato, pero va a ser derrotado porque ellos me abandonaron a mí, prefiriendo al anatema. Esto era evidente para Dios, pero claro, no era evidente para el pueblo. Esa es la particularidad que tiene el pecado, ¿no? El pecado siempre es evidente para Dios en nuestra vida. Dios siempre ve nuestro pecado. No hay forma de esconderlo, no hay forma de ocultarlo. Los que no lo vemos somos nosotros. Y a veces Dios usa distintos medios de gracia para venir a hablar con nosotros. A veces Dios me habla por medio de la predicación de la palabra, o Dios me habla cuando estoy leyendo la palabra en mi tiempo de devoción con Él. Dios trata conmigo, a veces por medio de la predicación, o a veces por medio de un hermano que viene a animarme y a decirme: hermano, te animo a que juntos le demos la gloria a Dios, a que abandones esa actitud. ¿Por qué has dejado estas cosas, estos deberes mínimos que todo cristiano debe tener para con Dios? ¿Por qué los has abandonado? Vamos, hermano, deja eso, vuelve a Dios, el cual será amplio en perdonar. Ven, vamos a darle juntos la gloria a Dios. Y Dios viene y nos habla. Pero nuestro orgullo nos hace poner un muro adelante y decir: ¿vos me vas a decir a mí? ¿De verdad crees que tenés autoridad para hablarme a mí? ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Sabés todo lo que yo he hecho para Dios? ¿Sabés los años que llevo en el Señor? Oh, no, mira, hermano, no estoy poniendo en tela de juicio tu vida ni nada. Hermano, quiero animarte a que le demos juntos la gloria a Dios. ¿Y qué te crees que hago yo en mi vida? ¿Qué te crees que no lo hago? ¿Cuánto orgullo, hermano? Ese es el orgullo que trajo la victoria. El orgullo que me hace creer que yo soy suficiente. El orgullo que me hace creer que ya nada me puede dañar. Que todo lo que hago está bien. Y que todo lo que hago es indiscutible. ¿Este me va a venir a decir a mí? ¿Cuánto tiempo lleva este? ¿Este me viene a hablar a mí? Bueno, le recuerdo que Dios le habló al profeta por medio de una asna. Y el profeta ni siquiera se daba cuenta de lo que el asna le estaba diciendo. Era evidente este pecado para Dios, pero no para el pueblo, que estaba subido al altar de la autoconfianza y según su propia fuerza, su propia estrategia, pensó que para esta batalla bastaba con el mínimo esfuerzo. Ellos fueron a ver la ciudad, se acercaron, viene el informe y dice: mira, Josué, la verdad son poquitos, ¿para qué? Están todos descansando, están disfrutando después de la victoria de Jericó, ¿para qué vamos a ir todos? Que suban, no sé, 2.000 o 3.000 hombres. Dame 2.000 o 3.000 hombres que esto... pan comido. Mirá, acabamos de tirar los muros de Jericó. 2.000 o 3.000 nomás. Mandalos. Normalmente los que hablan así son los que vayan ellos, dale, yo ya estuve en la otra. Yo tuve esa gran victoria, todos ya conocen mi nombre, saben quién soy, saben qué hábil que soy en la batalla, saben todo. Anda 2.000 o 3.000 hombres de los que estuvieron más atrás para que ellos también tengan un poco de fama. Orgullo, hermano. Y así, hermano, por ese orgullo, Israel no consultó a Dios. No consultó a Dios. Me encanta leer la vida del rey David. Cuando el rey David se iba a mover, consultaba a Dios. ¿Subo a tal lugar? Y Dios le decía: no suba. Bueno, me quedo. ¿Ahora subo? Bueno, ahora subí. ¿Bajo? Bueno, bajá. Si voy para allá, ¿me van a tratar mal? Sí, te van a tratar mal, pero anda igual. Bueno, voy entonces. Esa debería ser la vida del creyente. Ahora nosotros subimos a la montaña y creemos que ya desde ahí tenemos conquistado el mundo. Y eso es orgullo, hermano. Y eso es lo que le pasó al pueblo. Y estas cosas están escritas como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No consultó a Dios, no buscó su palabra,
No se pusieron a pensar, ¿ustedes se dan cuenta que los muros de Jericó se cayeron porque nosotros seguimos al pie de la letra las instrucciones de Dios? O hermanos, nosotros vamos a creer que por las ondas de los gritos, tipo los mutantes que hay hoy día por todos lados, se derribaron esos muros. No, hermanos, ¿saben qué? Hay registros arqueológicos, no hay mucho de la antigua Jericó, pero algunos pocos que encontraron en excavaciones dicen que de donde estaba el muro original, las rocas del muro no estaban para adentro de la ciudad, sino hacia afuera, como si alguien lo hubiera tirado desde adentro. Increíble, ¿no? Increíble. El pueblo no podía entrar, pero Dios estaba ahí. Dios fue el que hizo la obra. Y ellos no se pusieron a pensar, ¡hey, hermanos! Tuvimos esta victoria porque hicimos lo que Dios dijo al pie de la letra, porque obedecimos su palabra hasta el más mínimo detalle, porque no confiamos en nosotros mismos, porque no miramos nuestras posibilidades ni nuestra fuerza, sino que escuchamos la voz de Dios e hicimos tal cual Dios nos mandó y Dios nos dio la victoria, porque la victoria es de Él. ¿No pensaron eso? Para darle gracias y gloria a Dios. ¿No pensaron en eso? Dije, tiramos abajo a Jericó, a Jai, nos los desayunamos con cereales. Pero no, hermano, orgullo. Por eso no buscaron su palabra, no buscó su sabiduría. El pueblo no se fortaleció en Dios y no supo, hermanos, por ese descuido fatal de nuestra soberbia, que Dios no estaba con ellos. No estaba con ellos. Y no solo no estaba, sino que, como dice el texto, su ira se había encendido. El versículo 1 dice, el final, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El resultado de esto era evidente. Cuando ellos fueron, como ya leímos, fueron derrotados por una aldea. Una aldea los acaba de hacer correr a los conquistadores de Jericó. No solamente los corrieron, sino que los humillaron. Y no solamente los humillaron, sino que algunos también murieron. Confiaron en sí mismos, ellos se envanecieron en su razonamiento, se olvidaron de Dios y Dios no estaba con ellos. No pudieron ver su propio pecado. En su orgullo pensaron, somos victoriosos. Dios está con nosotros, se jactaron. Cayeron ante nosotros, no nos pudieron resistir. Orgullo y jactancia. La soberbia, hermanos, inundó sus corazones y su orgullo les tendió una trampa que fue fatal. ¿Cuál fue el error de Israel? ¿Cuál es nuestro error, mis hermanos? Ellos dejaron de examinarse ante Dios. Siempre es más fácil echarle la culpa a los demás. Lo decimos siempre, hermanos. Siempre es más fácil examinar la vida del otro. O siempre es más fácil decir, no, yo estoy haciendo esto porque fulano me dijo tal cosa, o porque fulano me miró mal, o porque aquel ya no me habla, o yo hago esto porque a mí me parece que es así. Mirá vos. Ten cuidado porque antes de la caída viene la altivez de corazón y antes del quebrantamiento es el orgullo. Ten cuidado de que la soberbia no inunde tu corazón. Ellos dejaron de examinarse ante Dios, dejaron de ver si ellos estaban bien con Dios, si ellos estaban teniendo una correcta relación con Dios, si ellos estaban haciendo lo que Dios les pedía. O solamente estaban yendo a la iglesia los domingos. Y entiéndame bien, hermano, lo que quiero decir con eso. Ellos dejaron de agradecer. No los veo acá a ellos orando a Dios y diciendo, oh Señor, nos has dado esta gran victoria. Tú derribaste los muros de Jericó, tú nos diste la victoria sobre el anatema.
Señor, ¿cómo vamos a hacer ahora con Jai? ¿Lo tomamos? ¿Subimos? ¿Cómo lo hacemos, Señor? ¿Lo rodeamos? ¿Nos callamos por 7 días? ¿Gritamos todos juntos? ¿Qué es lo, Señor, lo que quieres que hagamos? Dejaron de agradecer a Dios. Se olvidaron de Él, dejaron de humillarse bajo su poderosa mano. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. En definitiva, hermanos, ellos dejaron de depender de Dios en la batalla. Y esto es muy importante, hermanos. Dejaron de depender de Dios en la batalla. Tomaron la batalla en sus manos. Hicieron lo que les pareció mejor. Buscaron por su propia sabiduría y en sus propias fuerzas el mejor camino para resolver la situación que tenían adelante. Pero Dios no estaba con ellos. Así como Dios había estado con ellos en Jericó, ahora no estaba con ellos. Se olvidaron de la fragilidad de su condición de pecadores. Se olvidaron de cuán fácilmente nosotros pecamos contra Dios y lo ofendemos. Fueron en sus fuerzas y sabiduría y volvieron humillados por una pequeña avispa, mis hermanos, por compararlo con algo pequeño. Pensaron que era pan comido, pero los derrotaron, los persiguieron y 36 de ellos murieron. Y eso debería traer temor a nuestro corazón. Porque si miramos bien el texto, dice: los hijos de Israel, hablando en plural, cometieron una prevaricación en contra del anatema, porque Acán. ¿Usted se da cuenta? Lo vemos de vuelta. Fíjese, habla en plural, pero después habla de una persona en particular, o sea, en singular. Y dice: los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque Acán. Ya vamos a hablar de Acán. ¿Qué es lo que Dios está viendo, hermano? Los ve como uno. Es como cuando mira a la iglesia. Cuando uno mira a la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, un solo cuerpo. Somos uno del Señor. Somos miembros los unos de los otros. No se duele uno y al otro no le duele. No. Cuando se duele un miembro, todos se duelen con él. Porque estamos unidos por el vínculo de la paz, por el vínculo del Espíritu Santo, por el vínculo del amor. Estamos todos unidos como uno solo. Y cuando uno está mal con Dios, Dios lo ve como uno también. Y hermanos, gracias a Dios por su gracia y misericordia. Gracias a Dios, porque Él sabe que muchas veces ignoramos lo que pasa. Pero déjeme decirle, hermano, que acá hubo consecuencias. Seguramente, Acán pensó que no era necesario contar lo que él había hecho. ¿Quién se iba a dar cuenta? Entre unas 2 millones de personas, más o menos. ¿Quién se va a dar cuenta de lo que yo hice? Oh, Dios sabe. Y pensó que era más fácil tratar de resolver el pecado por mi cuenta, haciendo lo que yo quiero, que confesarlo para buscar ayuda en Dios. No cometamos ese error, mis hermanos. No pensemos que somos independientes, que estamos solos y que no importa lo que hagamos y lo que decidamos. Todo pecado tiene consecuencias. No solamente para nuestra vida, sino también para todos los que nos rodean. Acá hay 36 que murieron por Acán. Acá hay 36 que escaparon derrotados y murieron porque Acán prevaricó con el anatema. Porque para Dios no era broma el pecado de uno en medio de su pueblo, porque su pueblo es santo y su pueblo está llamado a ser santo como Él es santo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos, en este momento lo único que tiene que resonar en nuestros oídos son las palabras de nuestro Señor Jesucristo diciendo: separados de mí, nada podréis hacer. Separados de mí, nada. Pero nada, hermano. No es que esto sí y esto no. No, nada.
Como siempre decimos, si a usted a nada le agrega algo, entonces ya no es nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Lo dijo el Señor Jesucristo. Nada podéis hacer. El pueblo estaba separado de Dios. El pueblo fue a la batalla separado de Dios. El pecado había separado al pueblo de Dios. Estaban separados por su orgullo, estaban separados por su soberbia y nada podían hacer sin Él. No se puede luchar sin Dios. No se puede vencer sin su poder. No podemos hacer morir el pecado sin la gracia de Dios en la obra del Espíritu Santo. No hay posibilidad de que nosotros tengamos la victoria solos. No podemos, hermanos, vivir de glorias pasadas, de victorias del ayer. A mí en lo personal me asusta cuando escucho hermanos que cuando hablan del Señor solo hablan de lo que hicieron en el pasado, mientras hoy están en el reposo del guerrero. Pero me asusta, hermano, porque eso muestra nuestra condición. Eso muestra que nos estamos olvidando que hoy estamos vivos para Dios, que hoy tenemos otra lucha y otra batalla. No es que la última batalla fue hace 10 años cuando obtuve esa resonante victoria. No es que fue hace 2 años, hace 5 o hace 1. No, no podemos vivir de glorias pasadas. No podemos vivir de victorias del ayer. No podemos, hermanos, estancarnos en Jericó y huir humillados por las pequeñas cosas de cada día, como Jai. No podemos, hermano. No podemos permitir que esto desanime nuestro corazón, que lo haga desfallecer, lo derrita dejándolo sin fuerzas y atemorizándolo con lo porvenir. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo? Versículo 5 del capítulo 7, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? No tenían fuerza para seguir. ¿Se ha sentido así en su vida? Hay momentos en su vida en los cuales no tiene fuerza para seguir. O que dice, no importa nada, yo hago lo que tengo que hacer, los demás que hagan lo que quieran. ¿No le pasa eso? Porque justamente eso es lo que estamos hablando. Justamente eso. Nuestro corazón se ha desanimado. Nuestro corazón ha desfallecido. Porque después de creernos tan grandes, después de creernos tan creyentes, tan hijos de Dios, estamos siendo miserablemente derrotados cada día de nuestras vidas por las pequeñas cosas que nos tocan vivir y enfrentar, porque estamos subidos a un pedestal de soberbia y orgullo que no nos deja ver nuestro propio corazón y nuestro pecado contra Dios. No, hermanos, tengamos cuidado. Sigamos las instrucciones de Dios, hermanos. Examinemos nuestro corazón. Como Pablo le decía a los hermanos en Corinto. Examínense. Examínense a ustedes mismos si están en la fe. Examínense a ver si Jesucristo está en vosotros, a menos que esté reprobado. Porque cuando Jesucristo no está en nosotros, estamos reprobados en cuanto a toda buena obra, porque separados de Él, nada podemos hacer. Examinemos nuestro corazón, examinemos nuestra vida, no vivamos derrotados, no vivamos desanimados y sin fuerza, creyendo que lo que viene mañana es insoportable, o que no lo voy a poder sobrellevar, porque eso es nada más que producto del orgullo y la soberbia de nuestro corazón. Examinemos nuestro corazón, examinemos las intenciones con las que hacemos las cosas, examinemos cada rincón de nuestra vida, seamos sinceros delante de Dios con nosotros mismos. No hay nadie más escuchando, pero el que está delante nuestro sabe todas las cosas, conoce hasta el punto más pequeño de tu corazón, no lo puedes engañar. Si no quieres ser sincero con Dios, volverá a ser pecado. Deja de poner un manto de piedad sobre tu propia vida. Deja de excusar tu pecado, diciendo por qué pasó tal y tal cosa, o encontrando motivaciones para hacer lo que hiciste.
¿O no, hermano? Debemos examinar nuestro corazón, nuestras intenciones, ver cada rincón y como David debemos rogar a Dios que nos libre de los errores que nos son ocultos. Que por misericordia nos libre de los errores que nos son ocultos. ¿Sabe cómo nos libra Dios de los errores que nos son ocultos? Nos los muestra. Nos confronta con nuestro pecado y nos da la gracia para reconocerlo, para confesarlo y para apartarnos y alcanzar su misericordia. Esa es la forma en que Dios nos libra de los errores que nos son ocultos. Hermanos, que sea su palabra nuestra guía, que sea su fuerza nuestra confianza, que sea su sabiduría nuestra guía y dirección en cada momento, que sea su espíritu el que nos confronte con nuestro pecado, hermanos. Hay 3 cosas que nosotros no podemos olvidar. La primera es que nuestro pecado nunca queda oculto de Dios. Usted y yo no podemos olvidar eso. Los hijos de Dios no podemos olvidar esta realidad. Podemos engañar a los hombres. Podemos tener una apariencia de piedad hasta el día que nos velen en la misma iglesia, hermano. Usted puede llegar a tener su velorio en el mismo templo donde se congregó toda su vida. Y aún así morir con orgullo en su corazón. Nuestro pecado nunca queda oculto a Dios. En segundo lugar, tenemos que recordar siempre que es cuestión de tiempo. Tarde o temprano, el pecado va a salir a luz. Tarde o temprano, el pecado va a salir a luz. Y cuando se ponga de manifiesto, vendrá la humillación que tanto quisimos escapar. Y en tercer lugar, hermano, debemos recordar que el pecado siempre tiene un precio. Siempre tiene un costo, hermano. Siempre tiene consecuencias para nosotros y para los que nos rodean. Siempre hay consecuencias. Acán pecó en medio de un pueblo muy grande, hermano. Muy grande. Y cuando veamos en próximos mensajes cómo Dios lo hizo salir a la luz, hermano, no nos va a quedar otra más que hacer lo que Josué le dijo a Acán: da la gloria a Dios y da alabanza a su nombre, porque Él es omnisciente, porque Él sabe todas las cosas, porque Él ve todas las cosas y porque tarde o temprano el pecado sale a la luz y siempre tiene un precio, un costo, tiene consecuencias para nosotros y para todos los que nos rodean. Hermanos, mis queridos hermanos, el enemigo está escondido esperando su oportunidad. Está estableciendo una base para atacar, para derrotarnos y para separarnos de Dios. No nos confiemos, hermanos. No confiemos en nuestras obras, no descuidemos nuestros deberes para con Dios, no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No es solamente por hacer lo que no tenemos que hacer, sino que muchas veces nosotros, hermanos, pecamos y somos derrotados miserablemente por dejar de hacer lo que es nuestra responsabilidad delante de Dios hacer. Deje sus deberes diarios para con Dios y para con las responsabilidades que Él le dio y va a vivir derrotado. Va a vivir amargo. Va a vivir triste y desanimado. Va a estar contando los días para que pasen y nada más. No va a haber gozo. Se va a volver hosco, se va a volver irascible, todo le va a molestar. Todos van a estar mal. Ya nada le va a caer bien. Ya nada va a tener buen sabor. Hermanos, es cuestión de tiempo. Por eso, hermano, si estás aquí sin Cristo, quiero hablarte a ti en este momento. Quiero hablarte a ti. Sabes que la salvación no es hereditaria. No es que vienes a la iglesia, tus padres son cristianos, vas a ser cristiano. No. Eso es como decir que yo por dormir en un garaje me voy a convertir en un auto.
Bueno, eso no pasa. Y tu pecado no quedará oculto delante de Dios. Y tienes que saber que hay un juicio por el pecado. Y yo quiero llamarte hoy, por el amor de Cristo y por la gracia de Dios, a que te arrepientas de ese pecado. A que sepas que es cuestión de tiempo para que tengas que comparecer ante el juez justo de toda la tierra. Que no puedes desperdiciar tu vida. Que no puedes seguir viviendo como si Dios no existiera. Que no puedes hacer como el necio que dice en su corazón, no hay Dios. Por la gracia de Dios, por el amor de nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, quiero llamarte hoy, por medio del Evangelio de Jesucristo, a que te arrepientas de tus pecados. A que te des cuenta de que no hay forma de burlar ni de escapar de Dios. Que el día del juicio está establecido y que todos seremos juzgados con justicia. Y que aquel que conoce los corazones revelará las intenciones y pagará a cada uno conforme a su obra. Deja tu pecado y pon tu fe en el sacrificio redentor de Jesús. Acepta su muerte como el pago suficiente de tus pecados. Acepta su sepultura como una vida que ha pasado. Acepta su resurrección como su poder para darte vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero pastor, ¿usted piensa que Dios me podrá perdonar? ¿Me perdonó a mí? ¿Perdonó a los aquí presentes? Y ninguno aquí es mejor que el otro. Todos estamos igual de condenados delante de Dios. Pero todos escuchamos la voz del Señor cuando dice, arrepiéntete y ven a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven a Cristo y Él salvará tu alma. En segundo lugar, te hablo a ti, creyente, examina lo oculto de tu corazón. Examina lo oculto de tu corazón o vivirás en derrota. Reconoce tu pecado, confiésalo, apártate y alcanzarás la misericordia de Dios. No dejes pasar el pecado como si fuera cualquier cosa, porque Dios no tiene ningún tipo de relación con el pecado. Y en tercer lugar, quiero llamar a la iglesia como cuerpo de Cristo y animar a esta iglesia que Dios nos ha dado, preciosa por la sangre de Jesús, a que tengamos, hermanos, juntos un vivo celo por la santidad, a que nos cuidemos mutuamente, a que nos animemos unos a otros a dejar la vida de pecado, a que nos animemos unos a otros a dejar el carácter del pecador para que nuestras vidas sean transformadas por el carácter de Cristo. Quiero animarnos a que nos amemos, que nos consideremos y nos estimulemos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Que nos animemos a dar la gloria a Dios. Que no nos golpeemos, que no nos ataquemos, como hoy también enseñaba Javi, sino que con amor nos animemos a darle la gloria a Dios, recordándonos en cada momento, en cada día y en cada situación que Él es el único digno. Hermanos, no ignoremos al enemigo que está escondido en nuestro corazón. Hagamos lo que tenemos que hacer, busquemos a Dios y que de Él sea la victoria. Vamos a orar. Mi Padre, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Como bien decía hoy nuestro hermano, no estamos aquí de casualidad. Y los que no están tampoco por casualidad. Oh Padre, tú has hecho esto para nosotros. Te ruego, Señor, que en tu gracia nos ayudes a verte, a abrazarte, a amarte, a que podamos ver tu gloria y que cuando tu gloria nos ilumine, Señor, podamos ver el pecado que conocemos y aquel que todavía está oculto. Danos fuerzas en tu gracia para reconocerlo, Señor, que nuestro orgullo sea quebrantado, para apartarnos y para vivir en tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y te ruego que nos ayudes como iglesia a darte la gloria. En el nombre de Jesús y para su honra pedimos todo.
Amén.